La parola di Dio di questa liturgia contiene un binomio centrale: chiusura-apertura. A quest'immagine possiamo accostare anche il simbolo delle chiavi que Jesús promete a Simón y Pietro. La palabra de Dios de esta liturgia contiene un binomio central, cierre-apertura. A esta imagen podemos unir el símbolo de las llaves, que Jesús promete a Simón Pedro para que pueda abrir la entrada al reino de los cielos y no cerrarlo para la gente, como hacían algunos escribas y fariseos hipócritas a los que Jesús reprende. La lettura degli Atti degli Apostoli ci presenta tre chiusure: quella di Pietro in carcere, quella della comunità raccolta in preghiera. La lectura de los Hechos de los Apóstoles nos presenta tres encierros: el de Pedro en la cárcel, el de la comunidad reunida en oración y, en el contexto cercano de nuestro pasaje, el de la casa de María, madre de Juan, llamado Marcos, donde Pedro va a llamar después de haber sido liberado. Rispetto alle chiusure, la preghiera appare come la via di uscita principale, via di uscita per la comunità che rischia di chiudersi in se stessa a causa della persecuzione. Con respecto a los encierros, la oración aparece como la principal vía de salida, la salida de la comunidad, que corre el peligro de encerrarse en sí misma debido a la persecución y al miedo. Salida para Pedro, que al comienzo de su misión, que le había sido confiada por el Señor, es encerrado por Herodes y corre el riesgo de ser condenado a muerte. Dalla Chiesa saliva incessantemente a Dio una preghiera per Lui. Il Signore risponde alla preghiera. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él, y el Señor responde a la oración y le envía a su ángel para liberarlo, arrancándolo de la mano de Herodes. La oración como humilde abandono en Dios y en su santa voluntad es siempre una forma de salir de nuestros encierros personales y comunitarios. È la grande via di uscita delle chiusure. Es el gran camino de salida del encerramiento. Timoteo parla della sua esperienza di liberazione, di uscita dal pericolo di essere lui pure condannato a morte. Invece il Signore gli è stato vicino e gli ha dato forza perché lui potesse. También Pablo, escribiendo a Timoteo, habla de su experiencia de liberación, la salida del peligro de ser él también condenado a muerte. En cambio, el Señor estuvo cerca de él y le dio fuerzas para que pudiera llevar a cabo su trabajo de evangelizar a los gentiles. Infinitamente più vasto, quello della vita eterna, che lo attende dopo aver terminato. Pero Pablo habla de una apertura mucho mayor hacia un horizonte infinitamente más amplio, el de la vida eterna, que le espera después de haber terminado la carrera terrena. Un'uscita grazie al Vangelo, tutta proiettata in avanti, prima per portare Cristo a quanti non lo conoscono. Es muy bello ver la vida del apóstol toda en salida, gracias al Evangelio, toda proyectada hacia adelante, primero para llevar a Cristo a cuantos no lo conocen y luego para saltar, por así decirlo, en sus brazos y ser llevado por el que los salvará llevándolo a su reino celestial. Il racconto evangelico della sua confessione di fede e della conseguente missione affidatagli da Gesù ci mostra che la vita di Simone, pescatore Galilea, Volvamos a Pedro, el relato evangélico de su profesión de fe y la consiguiente misión confiada por Jesús, nos muestra que la vida de Simón, pescador de Galilea, como la vida de cada uno de nosotros, se abre, florece plenamente cuando acoge de Dios la gracia de la fe. si mette sulla strada, una strada lunga e dura che lo porterà a uscire da se stesso, delle sue sicurezze umane,
soprattutto dal suo orgoglio. Entonces Simón se pone en el camino, un camino largo y duro, que se le llevará a salir de sí mismo, de sus seguridades humanas, sobre todo de su orgullo mezclado con valentía y con generoso altruismo. Io ho pregato per te, Simone, perché la tua fede. En este su camino de liberación es decisiva la oración de Jesús. Yo he pedido por ti, Simón, para que tu fe no se apague. Dopo che Pietro lo aveva rinnegato 3 volte. Uno sguardo Es igualmente decisiva la mirada llena de compasión del Señor. Después de que Pedro lo hubiera negado 3 veces, una mirada que toca el corazón y disuelve las lágrimas de arrepentimiento. del suo io orgoglioso, del suo io pauroso. Entonces Simón Pedro fue liberado de la prisión de su ego orgulloso y miedoso, y superó la tentación de cerrarse a la llamada de Jesús a seguirle por el camino de la cruz. Come accennavo, nel contesto prossimo del brano degli Atti degli Apostoli c'è un particolare che può farci ben notare quando Pietro si trova miracolosamente libero fuori. Como ya he dicho, en el contexto inmediato del pasaje de los Hechos de los Apóstoles, hay un detalle que nos puede hacer bien resaltar. Cuando Pedro se encuentra milagrosamente libre fuera de la prisión de Herodes, va a la casa de la madre de Juan, llamado Marcos, llama a la puerta y desde adentro responde una sirvienta llamada Rode, la cual, reconociendo la voz de Pedro, en lugar de abrir la puerta incrédula y llena de alegría, corre a contárselo a su señora. Il racconto che può sembrare comico e può dare El relato que puede parecer cómico y que puede dar lugar al complejo de Rode, nos hace percibir el clima de miedo en el que vivía la comunidad cristiana que permanecía encerrada en la casa y cerrada también a las sorpresas de Dios. in cui si trovava la comunità cristiana Pedro llama a la puerta, in casa e chiude dentro hay alegría, la polizia. hay miedo, abrimos, no abrimos, y ahí hay peligro porque la policía lo puede arrestar. Ci fa fermi, La paura nos detiene siempre, nos cierra ci chiude alle sorprese di Dio. a las sorpresas de Dios. Paura ci fa fermi, ci ferma sempre, ci chiude alle sorprese. Este particular nos habla de la tentación que existe siempre para la iglesia de cerrarse en sí misma de cara a los peligros. Chiesa, quella di chiudersi in se stessa di fronte ai pericoli. Ma anche qui c'è lo spiraglio Pero incluso aquí hay un resquicio a través del cual puede pasar a la acción de Dios. Dice Lucas que en aquella casa había muchos reunidos en oración. La oración permite a la gracia abrir una vía de salida, del cerramiento a la apertura, del miedo a la valentía, de la tristeza a la alegría, y podemos agregar de la división a la unidad. gioia. E possiamo aggiungere dalla divisione all'unità. Sì, lo diciamo oggi con fiducia. Sí, lo decimos hoy junto a nuestros hermanos de la delegación enviada por el querido patriarca ecuménico Bartolomé para participar en la fiesta de los santos patronos de Roma, una fiesta de comunión para toda la Iglesia, como pone de manifiesto la presencia de los arzobispos metropolitanos venidos para la bendición de los palios que les serán impuestos por mis representantes en sus respectivas sedes. Degli arcivescovi metropoliti venuti per la benedizione dei palli che saranno loro imposti dai miei rappresentanti nelle rispettive sedi.
I santi Pietro e Paolo intercedano per noi. Que los santos Pedro y Pablo intercedan por nosotros para que podamos hacer este camino con alegría, experimentar la acción liberadora de Dios y testimoniarla a todos. Io e testimoniarla a tutti.